El Tribunal Constitucional tiene un poder inmenso porque puede reformular las leyes promulgadas por el Congreso. La pregunta que surge es si el liberalismo puede ser compatible con el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el trabajo del Tribunal Constitucional está dentro de un marco de la existencia de los derechos sociales. Para hablar sobre este tema he invitado a Lucas Gersi, especialista, abogado especialista en temas constitucionales, abogado de la Pontificia Universidad Católica. Y bueno, me gustaría conocer acerca de tu opinión acerca de si el Tribunal Constitucional puede ser compatible con la existencia del liberalismo. Por supuesto, estimado Robinson, en primer lugar quiero decirte muy buenas tardes, agradecerte por la entrevista y para mí realmente es un gusto muy grande, un honor muy grande estar contigo conversando sobre estos temas, ¿no? Entonces, encantado de estar acá. Con relación a tu pregunta, ¿no? Yo primero tengo que señalar que yo he trabajado muchos años en el Tribunal Constitucional. Es una institución donde tengo muchos amigos y donde realmente he aprendido muchísimo y me he podido formar como abogado. Entonces, yo no soy una persona que sea neutral al Tribunal Constitucional, sino una persona que conoce el Tribunal Constitucional, que ha trabajado ahí, que a veces ha sido crítico del Tribunal Constitucional, pero alguien que ha sido parte del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo con toda transparencia. Yo ingresé a trabajar allí en el año 2012 como practicante. Salí, dejé de trabajar un año, pero prácticamente del 2015 al 2020, al 2019, he trabajado ininterrumpidamente ahí. Entonces, realmente que he estado ahí mucho tiempo, ¿no? Yo creo, Robinson, que cuando nosotros hablamos de liberalismo, el término liberalismo es un término complejo que significa muchas cosas y pueden haber clases completas definiendo o discutiendo acerca de qué es el liberalismo. Pero yo creo que la definición más acertada, probablemente la mejor aproximación que podamos hacer a el liberalismo, tiene que ver con el hecho de que el poder del Estado no tiene que ser ilimitado, sino que el poder del Estado tiene que ser limitado. Es decir, el liberalismo llega a la conclusión de que el conocimiento en el mundo no está concentrado, sino que está disperso. ¿No es cierto? De que el mundo no es la consecuencia de 2 o 3 axiomas sencillos, fáciles, que yo los puedo conocer y luego aplicar, sino que el mundo muchas veces es la suma de decisiones que cada individuo hace por su cuenta, ¿no es cierto? El mundo es complejo, el mundo tiene varios centros, es difícil de medir, los valores no son números matemáticos que podamos sumar y restar, sino que muchas veces son valores subjetivos, ¿no es cierto? Y en ese estado de cosas, muchas instituciones sociales no se construyen de arriba hacia abajo, sino que surgen de abajo hacia arriba. Y hay realmente una dificultad o una imposibilidad de controlar y ordenar el mundo de manera jerárquica. Ese es el principio básico del liberalismo y podríamos hablar muchísimo tiempo de esto. Pero sí compartes esa posición de, por ejemplo, la que hablaba Venegas Lynch y que la ha utilizado bastante Javier Milei, que es el respeto irrestricto al proyecto de vida, vía libertad y Sí, propiedad. claro, por supuesto, pero eso se deriva de lo que estoy comentando, ¿no? Desde mi punto de vista, el liberalismo no es un a priori, por lo menos el liberalismo como lo entiendo yo, el liberalismo como lo razona Hayek, como lo razona von Mises, como lo razonó en su momento desde cierto punto de vista Adam Smith, no es un liberalismo a priori. Es decir, yo no necesito invocar una moral religiosa o una moral de arriba hacia abajo, sino que el liberalismo es precisamente lo contrario. El hecho de que incluso sin un acuerdo de fondo sobre lo que es moral, sobre lo que deben ser los derechos, debemos respetar el proyecto de vida del otro porque aceptamos que nadie puede concentrar suficiente información para básicamente decirle a los demás cómo tienen que vivir, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Entonces, esta reflexión acerca de la naturaleza del ser humano y acerca de la naturaleza de las relaciones sociales permite concluir que el ejercicio del poder no tiene que ser ilimitado, sino que el poder debe ser limitado. El gobierno tiene que ser limitado. Y una de las principales formas en las cuales se limita el poder es a través de la creación de instituciones que permiten que el poder sea controlado. Es decir, uno no puede limitar el poder únicamente o principalmente declarando derechos.
porque la declaración de derechos no va a generar ningún impacto en la práctica. Esto ya lo dijo Thomas Jefferson, ¿no es cierto? Y James Madison, después de la independencia de Estados Unidos. La libertad no se va a proteger a través de garantías de papel. Yo puedo proclamar el derecho a la vida y eso no significa que la gente no la van a matar. Yo puedo proclamar el derecho de propiedad, eso no significa que a la gente no la van a expropiar, ¿no es cierto? Puedo proclamar el debido proceso, eso no significa que el proceso va a funcionar de manera correcta. Entonces, lo esencial para la defensa de las libertades de las personas, lo esencial para que el gobierno sea limitado y no ilimitado, no son las proclamaciones o declaraciones de derechos, sino que son de alguna manera la construcción de instituciones o la construcción de mecanismos que van a permitir domesticar el poder de manera tal que no sea un poder avasallador, sino un poder que más o menos podamos controlar. Y nunca lo vamos a poder controlar del todo, porque siempre existen problemas de agencia. Es decir, quien ocupa una posición de poder nunca va a representar tan bien al pueblo como el pueblo se representaría a sí mismo. Siempre van a haber problemas de agencia, siempre van a haber distorsiones, la política siempre va a tener una serie de fallas, pero lamentablemente vamos a necesitar cierto tipo de estructura política, y para que esa estructura política que vamos a tener no nos destruya, no nos avasalle, necesitamos un régimen de instituciones y un régimen de separación de poderes. Entonces, desde ese punto de vista, la existencia de cortes de justicia que hagan cumplir la Constitución es esencial de un Estado de Derecho y un componente esencial del liberalismo. No existe un sistema liberal sin cortes de justicia capaces de garantizar los derechos de las personas. Yo diría, mira, yo pienso esto, es políticamente incorrecto y te lo voy a decir, Robinson. Yo pienso que es mucho más importante la garantía procesal de las cortes de justicia que la garantía material de los derechos. Yo creo que va a ser más libre una sociedad con tribunal constitucional y sin derechos que una sociedad sin derechos, que una sociedad con derechos pero sin tribunal constitucional. Sin que sea efectivo en la realidad, claro. De nada sirve tener un derecho en el papel sin que sea efectivo. Exactamente, es absolutamente esencial. Ahora, es absolutamente... Claro, un país con instituciones fuertes, por más que tenga cierta tendencia hacia el socialismo, como los países socialdemócratas en Europa, puede tener un mayor grado de eficiencia porque las reglas de juego se saben las que hay y se cumplen, que un país donde hay un caos y no se cumplen esas reglas de juego. Yo entiendo esa parte. Pero, sí. Pero claro. Mi duda es... Ejemplo, a ver, cuéntame. Por ejemplo, yo una vez estuve en Colonia, en Alemania, conversando con un profesor de ciencia política alemán llamado Eric Bede, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Eric Bede nos contó varias cosas interesantes. Una de las cosas interesantes que nos contó era que, por ejemplo, el PBI per cápita de Alemania Oriental era mucho más grande que el de la Unión Soviética. Entonces, incluso dentro del régimen socialista hay mejores y peores socialismos. Claro. Porque hay socialismos que pueden tener algún grado de predictibilidad jurídica y socialismos donde lo que impera es la arbitrariedad absoluta o el despotismo absoluto, por ejemplo, de Stalin o de Mao. Ahora, la pregunta inicial apuntaba, yo estoy totalmente de acuerdo que las instituciones son importantes, las reglas de juego claras, y en base a esas reglas de juego uno proyecta su vida y te relaciona con los demás. Ahora, la pregunta apuntaba hacia una situación ideal, en un modelo de país que busque el liberalismo. En nuestra Constitución del 93, que no es la Constitución ideal, pero es mejor que todas las anteriores, no sé, según tu opinión entiendo que así también es, tiene derechos sociales. Hay contenido socialista dentro de esta Constitución. Ahora, la pregunta es, puede convivir el liberalismo con la vigencia de estos derechos sociales? Ya, a ver, hay varios temas que son importantes para discutir y hay que discutirlos parte por parte, ¿no? Para continuar la idea del Tribunal Constitucional, tiene que existir de todas maneras en un Estado constitucional algún tipo de corte de justicia que tenga la capacidad de hacer cumplir con la Constitución, porque una Constitución que no es justiciable no es una Constitución. Es decir, se requiere
algún tipo de tribunal que vaya a aplicar la Constitución. Pero ese tribunal que vaya a aplicar la Constitución no tiene que llamarse Tribunal Constitucional. Puede llamarse Corte Suprema, puede llamarse otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Puede llamarse Constitucional, puede llamarse Consejo de Estado. O como Corte No tiene que Constitucional en Colombia, ¿no? le pones el nombre que quiera, ¿no? Ujú. Pero no es indispensable que se llame Tribunal Constitucional, ¿no? El problema que yo veo en el Perú y el problema que yo veo en varios países que tienen el modelo de tener tanto una Corte Suprema como un Tribunal Constitucional es que quizás se está produciendo una duplicidad de funciones. Es decir, hay en realidad dos cortes, ¿no es cierto? Dos altas cortes que de alguna manera están no tanto compitiendo entre sí, porque en realidad no hay un régimen de competencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, pero coexistiendo. Y esto genera un grado muy grande de inseguridad jurídica, porque hay muchas controversias que las personas no saben bien cómo dilucidarlas, ¿no? Este caso, ¿cómo lo resuelvo? ¿Lo planteo a través de un proceso constitucional, a través de un amparo, de una habeas corpus, o me voy a la vía civil, por ejemplo? Es decir, siempre hay esta inseguridad jurídica de a qué vía voy. Entonces, de repente, yo voy a un amparo y después de litigar 4 o 5 años en el amparo, me dicen, improcedente tu demanda de amparo porque tú debiste haber ido una vía igualmente satisfactoria. Claro. Entonces, perdí 4 o 5 años y por una razón técnica, formalista, ritualista, me matan mi demanda. No tengo tutela jurisdiccional efectiva. Rechazan mi demanda por una razón ritualista que es totalmente evitable. Entonces yo creo, para que haya más derecho de acceso a la justicia, sería importante simplificar radicalmente nuestro derecho procesal y unificar la vía constitucional con la vía ordinaria. Es decir, no debe haber tal cosa como procesos constitucionales diferentes de los procesos ordinarios, sino más bien un régimen radicalmente simplificado de procesos únicos donde los jueces siempre vayan a resolver la pretensión de fondo, para que no se den estas situaciones absurdas de personas que no saben bien a qué vía ir y porque se equivocan de vía o porque los tribunales están interpretando de repente artificiosamente el derecho procesal para negar la tutela jurisdiccional efectiva, después de 4 o 5 años le dicen, ah, no, hermanito, era la otra vía. Y ya no puede decir a la otra vía porque se venció el plazo. Es decir, juegan ping-pong con los justiciables y nadie tiene justicia. Han tratado de reconducir eso un poco en la vía civil, creo, con que ya no hay excusa de la vía procedimental, ¿no? El juez lo deriva, pero no sé si se está aplicando en la práctica. No, en la práctica no se deriva, declaran improcedente y a veces se demoran años para declarar improcedente. Entonces, realmente hay problemas muy graves con el derecho procesal constitucional en el Perú. Entonces, yo soy partidario de que haya una sola corte. No debe haber vía constitucional separada de vía ordinaria. No debe haber tribunal constitucional separado de Corte Suprema. Debe haber una sola corte. Además, en el Perú hay situaciones ya un poco absurdas, ¿no es cierto, Robinson? Por ejemplo, uno litiga en un proceso civil muchos años, 7, 8 años, la Corte Suprema emite una sentencia y luego esa sentencia de la Corte Suprema la discutes en un amparo, que son 4 o 5 años más, y de repente un juez de primera instancia declara nula la sentencia de la Corte Suprema. ¿Tiene sentido eso? Realmente no. Realmente no. Ese es un sistema que no beneficia la seguridad jurídica, sino que más que nada beneficia solamente a abogados que de repente ganan has tocado un tema interesante. No sé si has tenido oportunidad, de ahí te mandaré un link con el juez robot. Propuse cambiar algo que se está pasando en otros países, implementar un juez robot para temas patrimoniales, ¿no? Porque es fácil saber programar con algoritmos si alguien debe o no debe, ¿no? Y las sentencias serían mucho más rápidas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reformar todo eso? Porque usualmente los procesos, la reforma de justicia le han apuntado a pagarle más a los jueces o contratar más jueces. Y al final ese es un tema presupuestario. Eso engaña, muchachos, ¿no? Eso no es una reforma. Eso es simplemente inyectar dinero al sistema. Una reforma consiste en cambiar las reglas. Bueno, en vez de tener reglas que generan malos incentivos, tener reglas que generen mejores incentivos y reglas que permitan resolver el conflicto de manera más barata y más rápido. Entonces, por ejemplo, realmente mi fórmula, ¿cuál sería, Robinson? Mi fórmula realmente sería acabar con esta Corte Suprema que yo creo que no contribuye tanto a mejorar la seguridad jurídica en el país.
y no es que yo crea que los señores magistrados de la Corte Suprema están haciendo un mal trabajo, muchos de ellos seguro hacen un excelente trabajo, pero es un problema estructural, es un problema de normas, de reglas. Una alta corte compuesta por más de 40 magistrados, muchos de los cuales son suplentes y no tienen estabilidad, la mayoría de los cuales nadie los conoce, son muy respetables. En el mundo de los abogados de repente son conocidos, pero en general está caminando por la calle, entra a un restaurante y nadie sabe quiénes son. Entonces, realmente, la Corte Suprema es una entidad que tiene un perfil bajísimo, compuesto por demasiados jueces, por salas que eventualmente se pueden contradecir unas a otras, electa además de manera poco transparente, porque se les escoge a través de un mecanismo corporativista, la Junta Nacional de Justicia, donde hay personas que de repente han sido escogidas a esa junta de manera poco transparente, ¿no? Gente escogida por universidades privadas, los jueces entre ellos escogen personas para escoger otros jueces, entonces realmente es poco democrático, poco transparente, y eso abre espacios a la corrupción, y lo hemos visto con el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? Entonces, realmente el sistema de justicia no inspira confianza. ¿Cómo harías para sortear esa partecita subjetiva? Porque, o sea, dice, ya, ese juez es un capo, la parte de conocimientos, pero hay un importante porcentaje de evaluación que es la parte subjetiva, ¿no? De las entrevistas, donde... ¿Cómo hacemos para solucionar eso? ¿A quién se le encargaría? ¿A una consultora especial? ¿A una universidad privada? ¿Cómo haríamos para...? No. A ver, entonces, déjame redondear la idea. Ya, está bien. Y voy a contar preguntas, Robinson, ¿no? Pero mira, yo lo que creo que cabría hacer es simplificar radicalmente el proceso. Que haya solo una alta corte, ¿no es cierto? Y esa alta corte tiene que tener solamente una sala, compuesta de repente por 7 magistrados, compuesta de repente por 9 magistrados, y los magistrados de esta única sala deben ser electos de una manera que garantice alta transparencia y de una manera que garantice que solamente una persona con muchísimo consenso pueda ser elegida. Entonces, ¿cuál yo creo que es la fórmula que debemos seguir? Una fórmula en la cual tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República participen en la designación de magistrados. Es decir, el presidente nomina al magistrado y el Congreso, que debería ser bicameral, en una votación con una mayoría calificada, ratifica. De manera tal que no es un examen que de repente las preguntas el día anterior yo las puedo rotar, ¿no es cierto? Claro. No es una evaluación que de repente nadie va a ver el video, nadie la va a seguir, donde va a poder haber un criterio arbitrario posiblemente, sino un proceso político del más alto nivel, donde solamente las personas con las cualificaciones más altas y que puedan crear consenso van a poder ser aprobadas, ¿no es cierto? Y si es que alguien que no cumple las calificaciones es aprobado, la opinión pública lo va a detectar y la opinión pública lo va a denunciar, como ocurrió en el caso de la repartija. Entonces, la elección tiene que ser política, no es una mala palabra, sino que es lo transparente, porque solo las cosas que se hacen a nivel político, al más alto nivel, son transparentes. Lo demás es opaco. Y la elección de jueces a un alto tribunal de justicia no puede ser opaco, porque eso daña la Constitución y eso daña el Estado de Derecho. Entonces, deberíamos tener una Corte de Justicia, una Corte Suprema, que se escoja como el Tribunal Constitucional, y además los magistrados de esta Corte deberían, desde mi punto de vista, trabajar de por vida. El peor defecto del Tribunal Constitucional hoy en día, Robinson, es que ellos son escogidos solamente por un plazo muy corto de 4 o 5 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso genera cosas terribles. ¿Por qué? Porque después de los 5 años pueden en cualquier momento sacarlos. ¿Y eso qué significa? Un magistrado del TC con el periodo vencido, como ahora, como los anteriores que estuvieron muchísimo tiempo con el periodo vencido, un magistrado del TC con el periodo vencido se le puede poner en una situación en la cual se comprometa su independencia. De repente un magistrado muy valiente, muy independiente no va a caer en la trampa, pero va a existir el riesgo de que a determinados magistrados se les ponga en una situación donde es más difícil ser independiente. Se le puede decir, doctor fulano de tal, si usted vota de esta forma en este caso, demoramos su renovación. Si usted vota de esta forma en este caso, apuramos su renovación. Y ese tipo de cosas de repente pasan. Entonces no puede haber magistrados que tengan el periodo vencido.
Eso debilita la credibilidad del Tribunal Constitucional. Tendría una Los especie de magistrados, monopolio legal para toda la vida, entonces, sobre su además, puesto. además hay un problema muy grave en cómo está hecho ahorita. El problema muy grave es que si nosotros tenemos una Corte de Justicia que cada 5 años la cambiamos, es una inseguridad jurídica terrible, porque cada 5 años cambia toda la jurisprudencia, posiblemente cambia todo el derecho, y el poder político de turno puede copar la Corte, ¿no es cierto? Y la Corte tiene que ser un poder independiente. Entonces, por eso hay que darles una posibilidad de regir de por vida, desde mi punto de vista. Si no se quiere de por vida, ok, pongamos 10 años, 15 años, pero de ninguna manera pueden haber magistrados con periodo vencido, y de ninguna manera puede darse una situación donde todo el tribunal se cambie al mismo tiempo. Eso es una cosa dañina, eso es veneno. No puede ser posible que todo el tribunal cambie al mismo tiempo, porque ahí se producen los conflictos políticos que hemos visto. Sí, pues. Como yo no quiero que los fujimoristas se escojan al tribunal, como sea, cierro el Congreso, que fue lo que hizo Vizcarra, un dictador, dicho sea de paso. Como sea, lo cierro, ¿no? El día de mañana es otro grupo político, no sé, Verónica Mendoza, o López Aliaga, o el que sea, y como sea van a querer cerrar el Congreso para que no escoja al Tribunal Constitucional. Entonces, no puede ser que todo el tribunal se renueve a la vez, ¿no? Entonces, esas son las reformas que necesitamos para realmente promover un Estado de Derecho en el Perú. Y hay una reforma más, ¿no es cierto, Robinson?, que es la siguiente. El Tribunal Constitucional en Perú actualmente resuelve decenas de miles, o hasta quizá muchas decenas de miles de casos al año. Hay días que se publican 100 sentencias, 120 sentencias, 200 sentencias. ¿Es posible que un magistrado del TC lea 200 sentencias en un día? No es posible. En la No es interna, humanamente. ¿cómo lo hacen en la interna? Le hacen un proyecto y el magistrado lo ve Entonces, someramente. No, entonces lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, y esto no estoy cometiendo una situación de incidencia profesional, sino que es en realidad evidente. Lo que ocurre es que los magistrados dependen del trabajo de asesores que hay en el Tribunal Constitucional, personas en su gran mayoría bien capacitadas y honorables, ¿no es cierto?, asesores que trabajan, De confianza. pero esto genera, no, muy pocos son de confianza, la mayoría son de planta. Son trabajadores de planta del tribunal, muy pocos son de confianza, Caramba. ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo es una situación en la cual el magistrado firma sentencias que no ha escrito, ¿no es cierto? Y a veces habrán magistrados que leen más, habrán magistrados que leen menos, pero a veces habrán magistrados que firman sentencias que no han leído. Yo no puedo afirmar con cuánta frecuencia ocurra esto, pero la sospecha que tengo es que a veces hay magistrados que firman sin leer. Entonces, ¿es eso verdadera justicia? No. Una alta corte debería emitir al año 200 sentencias, 300 sentencias, de manera tal que cada una de esas sentencias pueda ser redactada por el magistrado, no por los asesores, y debatida a profundidad por todo el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Entonces, realmente se requiere un cambio grande en la administración de justicia en el Perú. Y si se hace ese cambio grande, vamos a tener un país distinto. Hay otras reformas más que se pueden hacer. Yo no sé hacia qué lado quieres llevar la discusión, ¿no? Porque hay muchas cosas más que podríamos decir sobre la reforma del sistema de justicia. Mira, vamos a hablar de... las reformas, entiendo que las que tú planteas es como cómo convivir en los hechos, en la vía práctica, cómo mejorar la situación actual, ¿no? Sí, claro. Yo Ahora, estoy contestando lo que hay ahorita, cómo está la situación. Y bueno, es algo que los que no estamos dentro de ese mundo no conocemos. Bueno, yo lo sé por ser abogado, pero a detalle tampoco lo conozco. Ahora, lo que yo te preguntaba era acerca de que, digamos que el día de mañana todos los magistrados del Tribunal Constitucional son liberales. Igual tendrían un candado, y los candados son lo que propone la Constitución. Y así iba mi pregunta inicial. O sea, tenemos derechos sociales. Según, a mi perspectiva, no es compatible un modelo liberal de país con los derechos sociales vigentes. Un magistrado liberal va a tener que fundamentar sus sentencias en base a esos derechos sociales, como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral completa, la economía social de mercado, la función social de la propiedad, como quieren llamarla. Entonces, así va mi temor, ¿no? O sea,
en un modelo liberal de país, no sé si o para poder llegar a un modelo liberal de país, quizás debiera enfocarse más esa dicotomía que ya ha sido olvidada, que es de los derechos individuales con derechos sociales. Ya se ha dado por sentado que los derechos sociales son derechos humanos y hay que respetarlos y todos trabajamos en base a eso. No sé cuál sería tu posición con respecto a esa dicotomía, ¿no? Ok, a ver, es una pregunta que es complejo responderla, porque no todos los denominados derechos sociales son iguales, ¿no? Hay diferentes derechos y además estos derechos se pueden interpretar de diferentes formas. No, por ejemplo, cuando en la Constitución se incorpora un derecho que parece crear un derecho prestacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, recientemente se incorporó a la Constitución el derecho al agua, ¿no es cierto? Sí. Pero eso significa que el TC mañana va a abolir la tarifa de agua o va a decir que el agua va a ser gratis. En realidad no, eso no ocurre. Y cuando personas presentan demandas de amparo invocando el derecho al agua para no tener que pagar la tarifa de agua, el TC declara esas demandas improcedentes, ¿no es cierto? Yo he visto demandas un poco, la verdad, un poco pues ridículas, ¿no? En las cuales habían personas que presentaban una demanda de amparo diciendo, como yo tengo derecho a la educación, quiero no pagar la pensión de un colegio privado. Quiero que permitan a mis hijos estudiar en un colegio privado y yo no voy a pagar la pensión porque tengo derecho a la educación. Así no es como se interpreta el derecho a la educación, ¿no es cierto? Y así no es como se interpreta el derecho al agua. Entonces, independientemente de si estemos a favor o en contra de estos derechos, la interpretación que les damos a estos derechos no es generar un monopolio estatal de este bien o servicio, en virtud del cual este bien o servicio se va a regalar a la población, ¿no? Eso no es lo que ocurre. Entonces, el análisis, yo creo, Robinson, tiene que ser un poco más complejo, entrando a evaluar qué es exactamente cómo exactamente es que se interpretan estos derechos fundamentales. Y la verdad es que yo tengo la percepción de que muchos de estos derechos sociales son derechos fundamentales deshonestos, porque el Tribunal Constitucional les da una interpretación tal que en la práctica estos derechos tienen muy poca justiciabilidad. En la práctica significan muy poco. El TC dice, ¿no? Bueno, como hay un derecho fundamental al agua, es un mandato de optimización, un mandato que va a ordenar al Estado a que más peruanos tengan agua, ¿no es cierto? Y un mandato a que el agua no se otorgue de manera discriminatoria. Al final terminan interpretando los derechos sociales de tal forma que significan prácticamente nada. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que se están utilizando estos derechos como una especie de bandera populista, un poco más que eso. Y el problema que esto genera, en parte, es que se devalúa el concepto de lo que es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Se devalúa, ¿no? Que cualquier cosa puede ser un derecho, podemos crear nuevos. Hay como una piedra filosofal. Igual que la piedra filosofal donde se buscaba, creo, convertir en oro cualquier cosa, cualquier aspiración lo buscan por medio del artículo 3 de la Constitución, que es una cláusula abierta. Cualquier aspiración de un político populista lo quieren convertir en derecho fundamental. Claro, además justo acá tengo una estadística interesante, por ejemplo, ¿no? Es estadísticas que han sido publicadas por el Comparative Constitutions Project, que es un proyecto internacional que compara diferentes constituciones en el mundo. Y lo interesante es que las constituciones que reconocen la mayor cantidad de derechos son precisamente las constituciones de países notorios por ser poco democráticos y por tener estados de derecho débiles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la constitución que más derechos reconoce en el mundo? En el mundo, Ecuador. La constitución ecuatoriana reconoce 99 derechos. Y Ecuador es una democracia muy frágil. Tuvieron un proceso electoral donde probablemente hubo fraude electoral, han tenido situaciones realmente muy precarias, censura a los medios de comunicación. Entonces, ¿tener más derechos garantiza la libertad? No, pareciera que tener más derechos está correlacionado con ser una democracia débil, frágil, ¿no es cierto? Ecuador es el país que tiene la mayor cantidad de derechos en su constitución. ¿Cuál es el segundo país con la mayor cantidad de derechos en su constitución? Bolivia. ¿Es un modelo, Bolivia, de un Estado de Derecho que funciona bien? No. Con Evo Morales, que fue prácticamente un dictador, un autoritario, con este señor Arce, que cometió actos de corrupción, probablemente con el señor Vizcarra, y ahora está encarcelando arbitrariamente la oposición, ¿no es cierto? Entonces,
tener más derechos, reconocer más derechos es lo que debemos nosotros aspirar. Pero, Yo creo que Lucas, no, ¿no crees que hay un riesgo grande de que, por ejemplo, si ya se ha devaluado este concepto de derechos fundamentales, incorporando los derechos sociales dentro de ellos, la consigna de la izquierda o de los socialistas siempre va a ser: esos derechos están en la Constitución y no se cumplen, no por lo que tú nos estás explicando, que es razonable, sino no se cumplen porque los ricos no están pagando impuestos, los ricos están acaparando dinero, que el 1% acumula capital, y con eso llegan, porque dicen, están en la Constitución y no nos están dando, no nos dan lo que nos pertenece, porque los derechos se exigen, dicen. Es parte de una estrategia política para desarmar el modelo de economía de mercado, que la Constitución le llama economía social de mercado, pero que es algo muy parecido a la economía de mercado. ¿Le cambiarías una estrategia? Ahorita comentamos eso, ¿no? Pero es una forma de desarmar el modelo económico por la puerta de atrás. Es decir, reconozco un montón de derechos sociales para luego intentar argumentar que debemos establecer monopolios estatales o ampliar la actividad estatal del Estado, empresarial del Estado, para suministrar estos bienes o servicios, ¿no es cierto? El problema es que si nosotros queremos ampliar la oferta de bienes y servicios, ¿cómo ampliamos la oferta de bienes y servicios? A través de la competencia. Si queremos ampliar la calidad, mejorar la calidad de bienes y servicios, ¿cómo mejoramos la calidad de bienes y servicios? A través de la competencia. Es decir, la única forma de que yo pueda descubrir qué es lo que los demás quieren, ¿no es cierto? A ver, vamos un paso para atrás, Robinson, ¿no es cierto? ¿Cómo se organiza la economía? La economía no se organiza de arriba hacia abajo, se organiza de abajo hacia arriba. No hay una persona, un dictador que dice: Robinson, ¿sabes qué? Tú vas a ser ingeniero. Lucas, ¿sabes qué? Tú vas a ser cirujano. Así, de arriba hacia abajo, un tirano que le dice a la gente qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Eso no existe. ¿Cómo se origina la economía? De abajo hacia arriba, a través del sistema de precios. Claro. Yo veo que el precio de la papa sube. ¿Eso qué significa? Ah, mira, el precio me transmite una señal de información. La gente quiere más papa. Hay que producir papa, hay que vender papa. Entonces, la subida del precio es una señal que me indica que hay un buen negocio en ese rubro. La bajada del precio es una señal que me indica que ya hay una sobreoferta en ese tema, entonces tengo que producir otra cosa. Entonces se coordina la información a través del sistema de precios. Y en el mundo del mercado, diferentes empresarios tienen diferentes ideas, producen diferentes bienes y servicios, y es el público, a través de sus decisiones, quien juzga qué productos permanecen y qué productos quiebran, qué productos funcionan y qué productos no funcionan. ¿No es cierto? Entonces, la manera en la cual satisfacemos las necesidades humanas no es a través del Estado, es a través de la libre competencia. El problema que tenemos en América Latina y en muchos otros lugares es que la libre competencia no llega a funcionar como debería funcionar. ¿Por qué? Porque los empresarios, en vez de competir en el mercado, trasladan la competencia del mercado económico al mercado político. Es decir, en vez de competir para que sea el consumidor el que decida, compito a ver quién tiene más influencia con el ministro, quién tiene más influencia con el alcalde, quién tiene más influencia con el regidor, ¿no es cierto? Así compito, por influencia. Y luego uso mi influencia para crear reglas que me protejan, ¿no? Normas que me protejan, para evitar la competencia, barreras de entrada, ¿no es cierto? Mercados regulados. Uy, no, ciérrale la empresa a él porque hace daño a la salud. Ciérrale la empresa a este porque no tiene licencia. Crea más permisos para que no entren mis competidores. ¿No? Como lo de los metales rearden en la rebelión de Atlas, ¿no? Que le pusieron trabas. Sí, entonces, como nos dice el gran George Stigler, ¿no es cierto? Ganador del Premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, el Estado es capturado por intereses privados. Prácticamente la regla general es que siempre que hay una norma que restringe la competencia, esa norma ha sido gestionada por empresarios. Entonces lo que tenemos que hacer es liberar los mercados, derrumbar las barreras, tumbar las barreras, y de esa manera se amplía la competencia, ¿no es cierto? Entonces, no hay una relación de conexidad entre la declaración de determinados derechos y la satisfacción de las demandas de las personas. Es ilógico. Yo declaro derechos, pero el hecho de declarar derechos no significa que se va a satisfacer más la necesidad de las personas. Yo declaro derecho a Internet, eso no va a generar que la gente tenga más Internet. Declaro derecho al agua, eso no va a generar que la gente tenga más agua. La única forma de realmente lograr
que se satisfagan estas necesidades es tumbando barreras de entrada para promover la competencia. Por eso es que realmente la reforma más importante que se hizo en el Estado peruano durante los años 90, probablemente la reforma más importante, o entre las más importantes, fue la creación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Cuando se creó eso, se fue en la dirección correcta, porque se dieron cuenta que lo importante no era multar a las empresas porque parecía que estaban yendo contra la libre competencia o simplemente sacar más leyes, sino que lo importante era precisamente eliminar las barreras. Entonces hay que reforzar esa comisión. Esa comisión debería ver el triple de casos y verlos de oficio. Darle más poder. Mucho, sí. Esta comisión es básica para la creación de prosperidad en el Perú, ¿no? Sí. Lucas. Una reflexión, ¿no?, que estoy haciendo. Entonces, realmente crear derechos sociales no sirve, ¿no? ¿Y si hubiera una prohibición de los derechos sociales? O sea, llegarlos a exponer de tal manera, porque, mira, en la Facultad de Derecho, desde el inicio te empiezan yo pienso que es un tipo de propaganda, adoctrinamiento, no te enseñan la diferencia entre derechos individuales y derechos sociales. Eso ya uno lo aprende en el trayecto, ¿no? Y sería más saludable para una aspiración liberal futura tener una diferencia clara entre ambos y proponer la derogación de los derechos sociales. Entiendo que tú te sientes cómodo, o no sé, con la vigencia de los derechos sociales, sino un tema es la interpretación que puede hacer el TC sobre estos, o piensas que sí se debería eliminar estos derechos sociales. Bueno, es que, Robinson, digamos, existen. Existen, eso es claro. Y mañana no se van a eliminar. Es complicado, digamos, pero sí podría pasar. Si yo estuviera redactando la constitución ideal de Lucas Gersi, quizás no estarían allí. No, quizás muchos de ellos no estarían allí, pero existen, ¿no? Existen. Y pues, digamos, no quiero tampoco pecar de idealista diciendo que el día de mañana vamos a borrar el derecho a la salud de la Constitución o borrar el derecho a la educación de la Constitución, claro. Aunque es verdad que estos derechos significan muy poco. Es decir, las personas prácticas que están resolviendo casos se dan cuenta que esto es nunca te lo van a admitir, ¿no? Claro. Te van a contestar de mediante, te van a decir son mandatos de optimización, pero en un lenguaje coloquial, ¿qué significa son mandatos de optimización? ¿Eso qué significa en lenguaje coloquial? No molestes, no tienes derecho a eso. O le dicen eso es lo que significa derechos programáticos. Mientras más dinero tengas, recién el Estado va a cumplir eso. Pero por ahora no, si no hay dinero no se puede exigir. Ahora, entonces, eso lo entendemos los abogados, pero el tema es que la población ve esos derechos y dice, ¿por qué existen y por qué no me los están dando? ¿Quién manipula al gobierno? Están esos neoliberales, ¿no?, que impiden que yo goce esos derechos. Y ves frases como dice, los derechos no se mendigan, se exigen, ¿no? Hay una utilización política, ¿no?, definitivamente. Y de hecho hay un intento de ciertos sectores de reestatizar la economía a través del discurso de los derechos fundamentales. Y yo creo que parte del problema de esto hay varios problemas. Parte del problema es que los abogados no tienen cultura económica. Esto lo estamos empezando a cambiar, ¿no es cierto? En la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, por ejemplo, se está haciendo un extraordinario trabajo en este sentido y han confiado en mí, permitiéndome dictar en la facultad y a otros profesores. Y hay cursos, por ejemplo, obligatorios de cultura económica a los estudiantes de Derecho, por ejemplo. Eso sería importante. No de análisis económico del derecho, sino de economía básica. Los abogados deberían todos llevar un poco de cultura económica básica, desde mi punto de vista, ¿no? Y es algo que estamos empezando a hacer. Muchas personas en diferentes lugares en el Perú. Sobre la economía social de mercado quería preguntarte eso, porque lo mencionaste. Sí, claro, pero a ver, entonces, parte es eso. Ya. La otra parte es que hay un problema en nuestra definición de derechos. ¿Por qué? Porque actualmente la tendencia prácticamente predominante en el derecho en el Perú es el iusnaturalismo. Y realmente el iusnaturalismo, desde mi punto de vista, acá voy a decir algo políticamente incorrecto seguramente, el iusnaturalismo desde mi punto de vista no puede
sustentarse en un diálogo entre personas racionales en el siglo XXI. Porque al final el justnaturalismo es una petición de principio, es prácticamente una retórica teológica, ¿no es cierto? Yo puedo decir, para mí los derechos son 1, 2 y 3 porque yo creo que 1, 2 y 3 son derechos naturales, pero otra persona va a observar la naturaleza y te va a decir, no, 1, 2 y 3 no son naturales, los naturales son 4, 5 y 6. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cómo dilucidamos esa discusión? Es una discusión de principio, es como un musulmán y un católico discutiendo si la Biblia es más santa o el Corán es más santo. Esa es una discusión que está fuera del ámbito ya de las ciencias sociales, es un ámbito sobrenatural, ¿no es cierto? Los derechos no existen como el lápiz, como la silla, como la mesa, como las personas. Los derechos no existen de esa forma. Los derechos existen porque las personas los consideran obligatorios o no los consideran obligatorios y no existen fuera de lo que las personas consideren acerca de ellos. No tienen una existencia ontológica los derechos. Entonces es importante combatir este pensamiento mítico que lamentablemente parece que tuvieran los profesores de Derecho Constitucional, ¿no? Pareciera que los profesores de Derecho Constitucional están hablando de, no sé, pues, de mitología griega, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la autodeterminación informativa, como si existieran de verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo me río, ¿no? Digamos, a mí el justnaturalismo, que es lo que piensan la gran mayoría de constitucionalistas, es una superstición, ¿no? No tiene, así, pues voy a decirlo tal y como lo creo, para mí no tiene ni pies ni cabeza. Los derechos no hay que defenderlos porque son derechos, ese es un argumento circular. Los derechos hay que defenderlos porque si los defendemos, estamos logrando un impacto beneficioso para la sociedad. Si no logramos un impacto beneficioso para la sociedad, no hay que defenderlos. Es decir, las discusiones respecto de qué derechos se reconocen y qué derechos no se reconocen son discusiones que tenemos que llevar a cabo con data en la mano, con argumentos, con data, con información. Tenemos que medir, ¿no es cierto?, qué impacto genera el reconocimiento de un derecho. No podemos argumentar esto es bueno porque es un derecho y es un derecho porque es un derecho natural. Ese es un argumento inválido. Es un argumento que no merece consideración. Es circular y dogmático, ¿no? No merece consideración. Pero sí se podría llegar a... Has tocado un poco mi corazón justnaturalista porque ahí quedan vestigios de mí. De hecho, me sigo considerando justnaturalista, pero en base a esos 3 derechos de los liberales, ¿no? Vida, libertad y propiedad. Ahora, en base a lo que tú conoces de historia, ¿cuál, pues, qué derechos sí admitirías como no como dignos, que merecen ser respetados? Bueno, propiedad privada para ti sí es eficiente. Yo voy a defender muchísimos derechos, pero no los voy a defender sobre la base de un argumento basado en el derecho natural, porque mi concepción de la naturaleza yo no creo que es una concepción universal. Digamos, yo recuerdo lo que decía Genófanes, por ejemplo, el famoso filósofo griego. ¿No? ¿Qué decía Genófanes? Él decía, si es que los perros pudiesen hablar, ellos tendrían una religión donde el dios sería un perro, ¿no es cierto? Y si los leones pudiesen hablar, tendrían una religión donde el dios sería un león. Es decir, todos ven la naturaleza a través de sus ojos, de su perspectiva, ¿no? Entonces, podemos realmente en el siglo XXI justificar los derechos sobre la base de argumentos ontológicos, platónicos, argumentos basados en el númeno. Yo creo que no, ¿no? Y yo sé que esto es controversial incluso entre liberales, ¿no? Pero yo realmente tengo esta posición. Entonces, si es que vamos a reconocer un derecho, lo vamos a reconocer porque tiene un fundamento racional y en el fondo un fundamento consecuencialista. Y necesariamente tenemos que argumentar de esa forma. ¿Respetamos el derecho a la vida? Sí. ¿Por qué? Porque si no lo respetamos nos pueden matar y no vamos a tener el proyecto de vida. ¿Respetamos el derecho al debido proceso? Sí. ¿Por qué? Porque si no lo respetamos pueden de repente meternos a la cárcel, pueden frustrar nuestro proyecto de vida sobre la base de argumentos que no son transparentes. Entonces hay que buscar una lógica, ¿no?, a cada derecho.
si el derecho va contra la lógica, contra la razón, si el derecho va a tener un impacto que va en contra de lo que queremos lograr, no lo tenemos que proteger. Pero sí tienes premisas de las cuales parten los demás derechos, o no, o todo depende del tiempo, lugar, caso por caso. No, hay premisas fundamentales, porque los seres humanos tenemos un comportamiento que se basa en ciertos temas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la autopreservación. Eso es casi evidente que siempre va a estar ahí. Entonces, de ahí se deduce el derecho a la vida, ¿no? El hecho de que las personas prefieren ellos decidir sobre su vida a aceptar que un tercero decida sobre su vida, ¿no? Digamos, hay premisas que son lógicas y que podemos, más o menos sobre la base de máximas de la experiencia, generalizarlas. Pero tiene que haber un argumento basado en máximas de la experiencia, ¿no es cierto? No puede ser un argumento circular. Por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no es cierto? El derecho a la estabilidad laboral. ¿Lo protegemos solamente porque es un derecho? Y decimos, no, que porque la Corte ha dicho que es un derecho, porque es un derecho, entonces hay que defenderlo, porque si no lo defendemos estamos regresionando y no podemos regresionar. Es decir, hay una visión incluso historicista, ¿no es cierto? Como si la historia empezara en el punto A, terminara en el punto B, y es una historia lineal. La historia no es lineal. Las ideas no son buenas en una época y malas en otra época. Eso es historicismo, eso no tiene ningún sentido. Karl Popper ya nos demostró que eso no tenía ningún sentido. Entonces, por ejemplo, el derecho laboral, ¿no? El derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué cosa es? Un control de precios. ¿Qué genera el control de precios? Control de precios, el salario mínimo, por ejemplo, es un control de precios. ¿Qué genera? Empleo informal. ¿Qué genera? Que un montón de gente que quiere trabajar no puede trabajar, ¿no es cierto? La estabilidad laboral le da al trabajador propiedad prácticamente de su puesto de trabajo. Tal cual. Eso que genera, encarece el empleo, entonces ya no quiero contratar a otra persona, genero desempleo, genero dinero informal. Entonces, el razonamiento tiene que ser, esto de acá, ¿qué efecto genera? ¿Un efecto positivo o un efecto negativo? ¿No? Yo creo que ese tiene que ser la línea. Entiendo tu posición. Claro, eso es, el razonamiento es ese. Para no abusar mucho de tu tiempo, de economía social de mercado, y en cuanto a economía de mercado, ¿qué posición tienes con respecto a ese contraste? Pero yo creo que es un concepto muy mal interpretado, porque muchas veces las personas cuando hablan de economía social de mercado dicen, ya, esa economía no es de economía de mercado, entonces economía social de mercado significa que la Constitución no cree en el mercado, sino cree en un sistema mixto. Entonces el Estado tiene que hacer empresa, el Estado tiene que planificar, sistema mixto, ¿no es cierto? Y eso es errado. ¿Por qué? Porque los conceptos no los interpretas según tu leal saber y entender. Los conceptos tienen un significado preciso y hay que interpretarlos sobre la base de su contenido histórico, su significado histórico, ¿no es cierto? Economía social de mercado es un concepto muy preciso, totalmente distinto al concepto de tercera vía. El concepto de tercera vía, de los no alineados, es un concepto que nació, por ejemplo, en el África descolonizada, en el gobierno de Ghana, por ejemplo, en Kwame, en Ghana, en la India de Nehru, incluso Libia de Muammar Gaddafi. Ellos decían, no estamos a favor de la Unión Soviética, tampoco de Estados Unidos, tercera vía, pero la tercera vía, ¿qué cosa era? Era prácticamente un sistema estatista. Esa es la excusa de los pragmáticos, ¿eh? Los pragmáticos dicen, no, yo estoy al centro, según las necesidades. La economía social de mercado no es eso. Economía social de mercado es una teoría desarrollada por liberales alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, que incluso eran miembros de la Sociedad Montpellier, que eran liberales, eran amigos de Hayek, y estos economistas alemanes de esa época dijeron, el sistema económico se organiza sobre la base del sistema de precios. No debe haber fijación de precios, no debe haber planificación económica, sino que son los precios los que organizan el sistema económico. Sin embargo, si es que nosotros encontramos un mercado donde no hay libre competencia o un mercado donde hay monopolios naturales, ahí el Estado va a regular, va a intervenir para promover la libre competencia, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si es que estamos hablando del mercado de trenes, ¿no es cierto? Y hay una empresa que construye una riel de trenes y pone sus trenes, el Estado va a obligar a esa empresa a compartir su riel de trenes con otros trenes, obligándola a competir, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se entiende que podemos tener 150, 200, miles de restaurantes, miles de farmacias, pero no podemos tener 17, 18, 19
rieles de tren en paralelo, porque no hay espacio. Entonces obligamos a compartir esa infraestructura. Lo mismo con los teléfonos, con el mandato de interconexión, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con diferentes mecanismos de infraestructura. Entonces, economía social de mercado es eso, es regulación para promover la competencia, no es estatismo. Y quien te dice que economía social de mercado es estatismo, realmente no ha entendido pues el origen, el concepto, el desarrollo de la historia de lo que es economía Pero social de ya mercado. está perdido entonces ese término. Habría que cambiarlo en todo caso para seguir esa línea, porque social, No. quien lo interprete es el Congreso al final. Para lo que ellos Si uno- es social. Si uno lee los textos, va a darse cuenta de esto. Pues no lo van Por a eso leer. bueno, La práctica es que no lo van a hacer y el social lo va a... mira, los pepecistas, ellos Son culpables se de eso. reconocen a sí mismos. No, pero yo no quiero ir a atacarlos a ellos. Yo creo que hay gente muy razonable en ese partido político, gente muy razonable. Pero su partido político está vinculado históricamente con el partido político de Alemania, que fue el que propuso esta idea, ¿no es cierto? El partido pues demócrata cristiano alemán. Y ellos conocen todo esto. Y lo dicen cuando tú conversas con ellos. Tengo entendido No, que en esa constitución iba a ser economía de mercado y fue el PPC el que insistió colocarle el término social. Bueno, no conozco el detalle. Yo me temo que no es así porque, digamos, En la no constituyente. Estuve revisando algunas cosas y... ¿A la del 93 o a la del 79? No, la del 93, que cuando estaban los constituyentes reunidos, el PPC insistió en colocarle social en base a sus ideales del Partido Popular Cristiano. Bueno, puede ser, ¿no? Habría que revisar el acta. Pero a lo que voy es que el modelo de la constitución que nosotros tenemos es un modelo que no admite el control de los precios por parte del Estado. Tal cual. Porque eso no es economía social de mercado. Por eso, por ejemplo, esta norma que ha sido aprobada, que habilita al Banco Central de Reserva a fijar el precio de los créditos, porque la tasa de interés no es otra cosa que el precio de los créditos, esa norma es inconstitucional por contravenir precisamente el artículo de la Constitución que establece la economía social de mercado. Mira, y si hubiera una reforma y le sacamos, igual por ejemplo, justicia social, cada vez que le colocan social a cualquier cosa como adjetivo o etiqueta, genera este riesgo de perversión. ¿No sería mejor sacarlo, si hay la posibilidad de sacarlo, si está en debate, mejor retirarlo? Sí, claro. Si de mí dependiera, yo lo sacaría. Si de mí dependiera, yo lo sacaría definitivamente. Pero no me parece que esa sea la principal reforma que hay que hacer en la Constitución. Yo creo que hay reformas mucho más urgentes, como la reforma del tribunal que estábamos hablando, Claro. como una reforma a profundidad del Congreso de la República, a través de la cual se establezca, por ejemplo, que el Congreso de la República se escoja a través de distritos uninominales, o que el Congreso de la República se renueve por tercios o por mitades, ¿no? Tú buscas un O, por Senado, ejemplo, ¿no? Que hay Sí, un yo Senado. a favor de la bicameralidad, totalmente a favor de la bicameralidad. Mira, Y a favor de limitar los poderes del Poder Ejecutivo, que son muy grandes en el Perú. es por esta razón, por ejemplo, Alfredo Bullard señalaba que él quería que haya un Senado para que, como considera más o menos que hay payasos en el Congreso, se entretengan más debatiendo entre ellos en vez de regular nuevas normas. Porque el Senado se demora más, o sea, hay un filtro adicional, ¿no? Ya no serían tan productivos como están ahora. En parte es eso, ¿no? En parte es eso, sí. Sí. Aunque, a ver, pero tampoco quiero banalizar el tema, ¿no? Lo importante acá es que la democracia puede tener fallas. La teoría del public choice nos muestra que la democracia puede tener fallas. Hay veces que de repente la mayoría del Congreso no es una mayoría firme, sino que dependiendo de quién controle la agenda del Congreso, podemos llegar a un resultado o a otro resultado dependiendo de qué se vota primero o qué se vota después. Es decir, la democracia es tal que hay una serie de fragilidades y fallas. Entonces, la existencia de una segunda cámara permite corregir algunas de estas fallas si es que la segunda cámara se escoge de forma distinta a la primera cámara, porque tenemos más formas de escoger. Mientras más formas de escoger distintas tengamos, más nos vamos a asegurar que la composición del Parlamento realmente refleje la composición real de los votantes. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Porque hay distorsiones. Un montón de gente de repente no va a votar, un montón de gente no pasa la valla. Entonces la composición del Parlamento no representa realmente lo que piensa la gente. Entonces por eso es mejor tener más filtros y cámaras escogidas de diferente manera.
Yo incluso podría defender, como hubo en constituciones anteriores del Perú, un sistema tricameral, por ejemplo, una Cámara de Diputados, un Senado y un Consejo de Estado, que sea como una especie de pequeño tribunal constitucional que haga control de constitucionalidad de las normas, pero previo, sin perjuicio del tribunal constitucional posterior, ¿no? Entonces, incluso un sistema tricameral lo podríamos defender, ¿no? Claro. Además, hay muchos problemas más, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros en Lima escogemos más de 30 candidatos y hay más de 20 partidos, cada uno de los cuales presenta más de 30 candidatos, eso significa que la elección en Lima tiene cientos de candidatos. Entonces es imposible informarse, imposible votar informadamente. Y una vez que se escogen los congresistas, nadie sabe qué congresista representa a quién. Entonces no hay control de los congresistas por parte de los votantes. Lo que se debería hacer desde mi punto de vista es partir Lima en 30 distritos. Ya no 30 y tantos congresistas por Lima, sino un congresista por San Juan del Urigancho 1, un congresista por San Juan del Urigancho 2, un congresista por San Isidro con Magdalena, un congresista por Ate con La Molina, y así sucesivamente. Claro. Entonces, ahí las elecciones ya no son de cientos de candidatos, sino de 20 candidatos, 15 candidatos. Ya sabes a quién Y ahí reclamarle también, pues, ¿no? ya sabes a quién reclamarle. Y ahí realmente hay democracia de verdad. La democracia que tenemos nosotros no es de verdad. Y luego, a eso le tienes que sumar que el Congreso ya no es que lo escoges todo de un tostorrón, ¿no es cierto? Cada 5 años lo escoges de nuevo, sino que cada 3 años o cada 2 años hay elecciones parciales. De manera tal que los partidos políticos no pueden ser vientres de alquiler que cada 5 años se subastan al mejor postor, sino que siempre permanentemente tienen que estar trabajando. Porque si no trabajan permanentemente, el presidente pierde su mayoría o la bancada desaparece, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que crear. Una reforma política de verdad, ¿no? Profunda, del Poder Judicial, del Congreso y del Poder Ejecutivo. Y yo creo, mira Robinson, ¿eh? Yo creo que estas reformas estructurales son más importantes que eliminar los derechos sociales o más importantes que sacar la palabra social de la parte de la Constitución que te habla de economía social de mercado. Porque al final, la defensa de la libertad no depende de cuestiones declarativas, sino que depende de la arquitectura del poder. Y como ya nos dijo James Madison en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Si queremos preservar nuestra libertad, tenemos que construir un mecanismo constitucional que nos permita encarcelar al monstruo del despotismo. Al estatismo, al despotismo, no lo vamos a encarcelar con declaraciones de derechos. ¿Cómo lo vamos a encarcelar? Con una buena estructura constitucional, ¿no es cierto? Y eso es lo que necesitamos hacer. Bueno, Construir un Estado constitucional, de verdad. No un pseudo-Estado constitucional, sino un Estado constitucional de verdad. Y lamentablemente todavía no lo tenemos. Tenemos una democracia coja, medio muerta, ¿no es cierto? Y tenemos que construir una democracia constitucional de verdad en el Perú. Y ese es el desafío de todos los liberales, al cual yo invito a todos los que están escuchando que se sumen a ayudarnos en este desafío, ¿no? muy bien, Lucas. Muchas gracias por haber accedido a la invitación y por tus valiosas respuestas. ¿Ya? Muchas Estamos gracias. viendo. Cuídate. Gracias. Ya, gracias, muchas gracias.